Bienvenidos a la segunda parte de nuestra lección número 69. En la primera parte de esta lección terminamos definiendo lo que eran fundamentalmente lo que son multinomios, lo que son productos y lo que son fracciones algebraicas, ¿verdad? Los multinomios en particular dijimos que eran fundamentalmente sumas. Pues miren, los multinomios pueden ser clasificados de acuerdo al número de términos que contienen. Recuerde que los términos de un multinomio son aquellas partes que se suman unas a las otras, ¿verdad? Los sumandos que hay en un multinomio son las partes que se suman unas a las otras. Pues mire, si un multinomio tiene un solo término, se le llama un monomio. Si tiene dos términos, se le llama un binomio. Si tiene tres términos, un trinomio. Cuatro términos, un tetranomio. Cinco términos, un pentanomio. Seis términos, un hexanomio, etc. Pero generalmente usted no va a estar diciendo esto es un monomio, esto es un binomio, excepto por alguna cosa que necesite, ¿verdad? Pero se clasifican de acuerdo al número de términos que tienen. Queremos ponerles esos clasificaciones especialmente para que usted sepa que cuando hay cuatro cosas en matemáticas se le llama tetra, cuando hay cinco se le llaman penta, cuando hay seis se le llaman hexa. En geometría, otro curso que vamos a tener, veremos otros prefijos que significan otras cantidades. Pero aquí tenemos hasta hexanomios. Por ejemplo, mire, si yo le digo que clasifique estos multinomios, ¿cuántas cosas se están sumando aquí? Pues una sola cosa, porque sí se están multiplicando tres cosas, el negativo 2 con el x al cubo y con el y al 4. Pero sumándose nada más hay una sola cosa, el menos 2, x al cubo y y al 4. Así que esto sería, al tener un solo término, un ejemplo de un monomio. ¿Okay? En este segundo ejemplo, pues miren, ¿cuántos términos hay? ¿Cuántos sumandos tiene ese multinomio? Pues tiene tres, miren. El 5x que se está sumando a menos 3y y que se está sumando a 9. ¿Cuántos hay? 3. 5x, negativo 3y y 9. Pues si tiene tres términos, eso es un trinomio. Si tiene tres términos, es un trinomio. Este otro multinomio, bueno, aquí hay que tener cuidado, fíjese. Aquí hay dos términos. El primer término es todo esto. Que da la casualidad que ese primer término usted puede pensar que es un producto, porque fíjese que es una multiplicación de dos expresiones algebraicas, ¿eh? Es fundamentalmente una multiplicación. Pero todo esto es un término que se está sumando a negativo 6x cuadrado. Así que de hecho hay dos términos. El primer término, que es todo esto, que usted lo leería, x menos y multiplicado por x más 2, todo eso es el primer término. Y el segundo término, que es negativo 6x cuadrado. Así que al tener dos términos es un binomio. ¿Cuántos términos hay en este multinomio? Que fundamentalmente fíjese que es una suma. X más el negativo de esto, más el negativo de esto, más 5 más el negativo de esto, más 9y. Bueno, pues miren, el primer término, vamos a contarlo y vamos a marcarlo. El primer término es este. El segundo término es todo esto, ¿no? Porque estoy sumando negativo 3y multiplicado por x más 1. Todo eso es un término. A eso le estoy restando esta división, así que todo esto es un término. A eso le estoy sumando el 5, a eso le estoy sumando menos 3x al cubo y cuadrado, y a eso le estoy sumando 9y. Así que ¿cuántos términos contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues si tiene 6 términos, usted lo puede llamar un hexanomio. ¿Ok? Pues ahí tienen cómo usted puede clasificar multinomios. Recuerda que multinomios son expresiones algebraicas que son fundamentalmente sumas. ¿Ok? Vamos a ver esta otra definición. De hecho son 4 definiciones. Ya nos vamos a concentrar en un término, en uno de los sumandos de un multinomio. Pues mire, en un término en particular, si usted toma el producto, o sea la multiplicación de los factores constantes, eso se llama su coeficiente, o también se puede llamar su coeficiente numérico. ¿Okay? Si usted toma el producto en ese término de sus factores variables, o sea de las letras, eso se llama su coeficiente literal, por aquello de letras.
Si a usted le dan un producto de varios de los factores en ese término, al producto del resto de los factores en ese término, de sus factores, se le llama el coeficiente del producto dado, ¿verdad? Yo lo dije, este producto de varios factores en un término, pues el producto del resto de los factores en ese mismo término se le llama el coeficiente del producto dado. Si el término no contiene factores variables en su denominador, su grado exactamente no. Su grado corresponde a la suma o al total de la suma de los exponentes de sus variables, ¿ok? Por ejemplo, mire, vamos a coger este término. ¿Qué dice? 3x cuadrado y al cubo por menos 2z. Todo eso es un término, ¿verdad? Que podría estarse sumando a otros términos. Estoy cogiendo este término, este monomio, este único término en particular. ¿Cuál será su coeficiente numérico? Vamos a abreviarlo así. Coeficiente numérico de ese término. Pues dice aquí que es el producto de sus factores constantes. Vamos a ver cuáles son los factores que hay en ese término. ¿Qué cosas se están multiplicando unas por otras? Bueno, pues se está multiplicando el 3 por la x cuadrado, por la y al cubo, por negativo 2 y por z. Así que fíjense que ese término de hecho tiene 1, 2, 3, 4, 5 factores. ¿Cuál es su coeficiente numérico? Pues dice que es el producto, o sea, el resultado de la multiplicación de sus factores constantes. Fíjense que este término tiene dos factores constantes, que son el 3 y el negativo. ¿No ves? Son dos números fijos. Recuerden que las partes, los números fijos que aparezcan en una expresión algebraica, como es en este caso ese término, se le llaman las constantes de esa expresión algebraica. Pues si yo cojo la multiplicación de esta constante por esta constante, que da negativo 6, ese va a ser el coeficiente numérico de ese término. ¿Cuál será su coeficiente literal? Pues mire, es el producto de sus factores variables, o sea, de las letras. ¿Cuál es el producto de las variables? La multiplicación de las variables. X al cuadrado por y al cubo y por z. Ese es el coeficiente literal de ese término. Vamos a ver cuál será el coeficiente de esto. De 3x cuadrado. Ahora nos refiere a esto. El coeficiente de tal producto. Bueno, pues bien, está dando el producto de estos dos factores en ese término. De 3x cuadrado, este y este. ¿Verdad que sí? Pues, ¿qué es el coeficiente de eso? Pues el producto del resto de los factores en el término. Así que si yo multiplico los 3, ¿ves? Yo cogí estos dos, 3x cuadrado. Pues el producto de estos 3 que me quedan, ese es el coeficiente de ese producto en ese término. O sea que sería menos 2. Ponemos primero el coeficiente constante, ¿verdad? El factor constante, y al cubo z. Fíjate lo que quiero decir. El coeficiente de esto es el producto del resto de los factores en ese término. Yo le doy el producto de estos dos factores. Pues el producto del resto de los factores es el coeficiente de él. Si le pido el coeficiente de esto,
de x al cuadrado z. Pues fíjense que ahora cogí el x cuadrado y la z. Por el producto del recto. 3 por negativo 2, 6, y al cubo. ¿Verdad que sí? El producto del resto de los factores en ese mismo término. ¿Cuál será el coeficiente de este? ¿Cuál es el coeficiente de menos 2xyz? Pues mira ahora los factores que tomé. Tomé el menos 2. Tomé una x. Hay 2, ¿verdad? X al cuadrado es x por x. Cogí una. Cogí una y porque hay 3. Y por y, que era 3. Cogí una y. Y cogí la z. Pues, ¿qué es el producto de lo que queda? Vamos a ver. El 3 no lo cogí. Cogí una x y eran 2, pues me queda una todavía. Cogí una y eran 3, pues me faltan 2 todavía. El negativo no lo cogí y la z la cogí. Pues este es el coeficiente de eso. Y finalmente, ¿cuál es el grado de ese término? Pues dice que si no tiene factores variables en su denominador, entonces el grado va a ser el total de la suma de los exponentes de sus variables. ¿Ok? Bueno, pues fíjense que ese término, ¿cuál es el denominador de ese término? Pues al no estar escrito se sobreentiende que eso está sobre ¿cuánto? Sobre 1, porque recuerde que nosotros probamos un teorema que cualquier número entre 1 es el número. Así que si yo tengo un número, ¿verdad? Porque esto es un número, estos son números reales, la y, x, y, y, z representan números reales. Y tenemos la multiplicación de números reales, ¿verdad? Y claro, exponenciación de números reales, que son multiplicaciones también. Y la multiplicación de números reales es un número real. Así que todo esto es un número real que puedo pensar que está sobre 1. Así que en el denominador definitivamente no hay factores variables, ¿verdad? Por lo tanto, el grado es la suma de los exponentes de sus variables. Así que vamos a ver. Habrá que sumar el 2, que es un exponente de su variable, más el 3, más el exponente de otra variable, que es la z, que tiene exponente 1. Así que el grado de ese término es 5 y 1, 6. Su grado es 6. Vamos a ver este otro ejemplo. Empezar a ver este otro ejemplo. Dice ahí tenemos un monomio, un término, que usted se lo podría sumar a otros, ¿verdad? ¿Cuál es su coeficiente numérico? Pues mire, dice que es el producto de los factores constantes, ¿verdad? Coeficiente numérico, el producto de sus factores constantes. Pues fíjense, usted puede pensar que esto es 4x al cubo y a la 4z cuadrado al dividir entre 5, puede pensar que está multiplicándose por un quinto, ¿verdad que sí? Porque dividir entre 5 por la equivalencia de la división es lo mismo que multiplicar por el recíproco de 5, que es un quinto. Bueno, pues la multiplicación de los factores constantes son 4 y un quinto. 4 por un quinto, 4 quintos. Ya tenemos el coeficiente numérico. ¿Cuál será el coeficiente literal? El coeficiente literal. Bueno, pues el producto de los factores variables. De las variables, ¿verdad? De las letras. X al cubo por y a la 4 por z cuadrado. X al cubo y a la 4 y z cuadrado. ¿Y cuál será su grado? Pues como en este término, en el denominador, no contiene factores variables, sino que lo contiene un factor constante, el grado será sencillamente el total de la suma de los exponentes de los factores variables. 3 más 4 y más 2. ¿Verdad? El exponente y el exponente. Que hay 4 sitios, 9. Pues su grado es 9. En la próxima lección continuamos con buscando entonces coeficientes de algunos productos en ese mismo término que tenemos ahí. Nos vemos entonces.